Pedro, bueno, no se llamaba Pedro, vamos a llamarle Pedro, y no se apellidaba cara de revólver. Así le decían sus compañeros. Así le decían los demás colaboradores del equipo de trabajo de Pedro. No se lo decían en su cara, se lo decían a sus espaldas. Pero él ya lo sabía. Este tipo de cosas, tarde o temprano uno se entera. Pedro era la figura de autoridad. Como gerente general, a él se le respetaba, porque era autoritario Pedro. Él decidía sobre lo que se hacía o no se hacía. Los dueños de la empresa le habían dado mucho poder. Él es muy amigo de los dueños de la empresa. Pedro sí sabía, técnicamente Pedro tenía y sigue teniendo mucho conocimiento, pero lo malo de Pedro es que cometía un error al abusar de su poder y a veces al tratar de definir qué ocasiona el conflicto, lamentablemente lo está ocasionando el abuso de poder. Cuando se abusa de poder es cuando ordenas demasiado, cuando mandas demasiado, cuando te impones demasiado, cuando quieres que las cosas se hagan a tu manera. Eso es abusar del poder. Abusar del poder es amenazar. Y Pedro Cara de Revólver decía continuamente, si no haces lo que te estoy pidiendo, ahí está la puerta muy grande. Si no haces lo que te estoy pidiendo, nadie es indispensable aquí. O te vas a tener que quedar a trabajar, o no te vamos a dar permiso para tus vacaciones. Entonces, Pedro actuaba a través de la amenaza para que se cumplieran las órdenes. Abusar del poder también es diagnosticar, sermonear y aconsejar. Empezar a agarrar a la gente a verdadazos y decirle, no, a ti lo que te pasa es esto. Y te pasa por esto, esto y aquello. Y tú eres esto, esto y lo otro. Yo te aconsejo que hagas aquello y esto y esto. Diagnosticar, sermonear y aconsejar, sobre todo cuando el consejo no se ha pedido. Eso es abusar del poder. A Pedro Cara de Revólver le gustaba solucionarlo todo. Cuando había un problema le decía a la gente, hazte un lado, yo lo atiendo. La gente misma ya sabía que cuando se les atoraba algo, Pedro lo iba a resolver en su momento. A él le encantaba ponerse esa capa de héroe, pero abusaba de la autoridad que tenía al no dejar a los demás desarrollarse y crecer. Abusar del poder es juzgar a la gente, tener un juicio sobre los demás, criticarlos, ridiculizarlos o avergonzarlos ante los demás. Como Pedro no se sabía comunicar muy bien, a veces utilizaba palabras o frases ofensivas. A veces regañaba en público a los demás compañeros y ellos se sentían avergonzados ante esa situación. El poder, el poder hay que cuidarlo, porque si nos dan poder jerárquicamente hablando, hay que usarlo lo menos posible. Es un arma muy poderosa. Usar el poder es jugar con fuego. Si usamos mucho el poder, nos podemos quemar. Como aquel que juega con fuego se puede quemar. Al abusar del poder podemos quemarnos nosotros ante los demás o quemar nuestra relación con las demás personas o quemar nuestro prestigio o quemar nuestra imagen. ¿Qué consecuencias trae el abuso del poder? Trae consecuencias negativas, pero Pedro Cara de Revólver no se daba cuenta de eso. Y si se daba cuenta, no le importaba. Porque él lo que buscaba era obtener obediencia. A través del poder quería que lo obedecieran ciegamente. Y algo muy tentador del poder es que sí sirve para solucionar conflictos. Porque un conflicto se soluciona
por las buenas o por las malas. Pedro Cara de Revólver no le gustaba solucionarlo por las buenas. Y siempre es mejor intentar solucionar un conflicto por las buenas. Solucionarlo por las malas es usar el poder. Y es un arma que puede dañar a las demás personas. Y sobre todo, daña a quien la usa en exceso. Sí sirve para solucionar conflictos. A veces se tiene que usar, a veces, como última instancia, cuando ya agotaste todo lo que podías hacer por las buenas. Por eso es mejor mantener el poder guardado, como si fuera un arma cargada. Déjala en la funda. No la saques ante cualquier amenaza. Pedro Cara de Revólver usaba el poder para mantener su reputación. Él quería que lo siguieran viendo como una figura de autoridad, pero abusaba del poder. Y ese abuso le traía consecuencias, porque cuando usas del poder, la gente te va a dar joder.